la teoría de la firma, o bueno, sí, el tema de cómo la firma decide cuánto va a ofrecer, qué tan grande va a ser la oferta, ¿cierto? Entonces, eh, eso rápidamente lo expresamos en un lenguaje e involucramos unas variables que ya se vuelven financieras, por un lado, ¿sí? Es decir, aquí ya en realidad estamos, esta última columna donde dice utilidad contable, ahí realmente lo que estamos haciendo es ya empezar a mirar el tema de la rentabilidad. Y entonces nos encontramos con que todo ese planteamiento de la teoría del productor em, y los factores que influyen en la oferta, realmente, o sea, cuando hablamos financieramente, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en la oferta? Em, pues el costo el precio del bien, el costo de los factores de producción, entonces que puede ser el salario, el costo del capital y listo, ¿cierto? Pero cuando eso lo convertimos en, esa es la respuesta de microeconomía. ¿Cuál es la respuesta financiera? Que es lo mismo, solo que está expresado desde una perspectiva diferente. Ah, pues la rentabilidad de producir ese bien, ¿sí? El productor va a producir la cantidad que le sea más rentable. Punto, ¿sí? Ah, ¿qué quiere decir que le sea más rentable? Pues que le deje más eh, superávits económicos. Ah, ok, pues que le deje más utilidad. O sea, maximizando la relación ingresos versus costos. Claro, y ahí está, de hecho está implícito en en los factores. Precio del bien. Claro, porque es que el precio del bien influye en qué? En los ingresos. ¿Sí? El primer factor del que depende la oferta. Segundo factor, costo de los salarios. Pues obvio, porque ese es pues un costo principal, y entonces ingresos menos costos va a determinar qué tan rentable es. Tercero, costo de el capital. Sí, pues también, pues porque es otro costo. Y entonces veíamos que de manera pues sencilla nos encontrábamos con que pues simplemente el dueño de la empresa, el capitalista o el productor, pues quiere maximizar sus utilidades. Entonces, ojo que aquí estábamos diciendo utilidad contable, ¿vale? Y estábamos diciendo que los gastos financieros se puede considerar como el costo del capital, ¿sí? Costo de la financiación, ¿vale? Porque decíamos, a ver, planteémoslo desde la perspectiva, y es, no cualquiera puede poner un negocio como este, ¿sí? No es como que ya salgo a la calle y me consigo aquí a 5 personas y digo, listo, ya, hagámoslo. No. Resulta que el negocio requiere un capital, ¿sí? Y entonces, una de las preguntas que nos hacemos en finanzas, bueno, ¿cómo financiamos ese capital? ¿Ponemos toda la plata nosotros como accionistas o pedimos prestada una parte? ¿Vale? Entonces, y pedimos prestado cero, pues no vamos a tener gastos financieros, ¿cierto? No vamos a tener gastos financieros y pues digamos que pues sería bueno porque de alguna forma pues vamos a tener una pues cierta utilidad, ¿sí? Vamos a tener cierta utilidad. Perfecto. Utilidad, bueno, aquí tenemos utilidad contable. Bien, y pues si decidimos pedir prestado una parte, resulta que eso nos va a costar, ¿sí? O sea, la plata cuesta, o sea, conseguir plata cuesta, que me presten plata para hacer cualquier cosa cuesta. En este caso me están prestando plata pues para una actividad productiva. Entonces miren que pido prestado al 2% mensual, ¿cierto? Y pues eso me cuesta, ¿no? Ese 2% pues me genera un, un, un gasto de 4 millones de pesos al mes. ¿Esos 4 millones de pesos se justifican o no? Pues sí, la verdad es que sí se justifican. Y pues bueno, obviamente esa es una de las preguntas importantes en finanzas. ¿Se justifica la deuda que tiene la compañía? Bueno, hay que analizar varias cosas, pero en este caso, pues digamos que sí se justifica porque
estoy invirtiendo en una actividad productiva. Bueno, ¿y qué tan productiva? Si es suficientemente productiva como para lograr pagar esa deuda y pues generar excedentes, que es a la final lo que quieren los accionistas. Pues sí, sí, más o menos sí, ¿vale? Bien, entonces ese es como el punto importante, ¿vale? Si yo decido pedir prestado, voy a incurrir en unos gastos financieros porque el capital cuesta, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer una pregunta que es una de las preguntas que uno siempre le hacen en finanzas corporativas y pues es una pregunta que incluso después de entender este tema, em, a veces uno no se lo cree. O sea, de pronto eh, no es tan evidente, pero ya lo hablamos un poco la clase pasada y es, listo, yo necesito 600 millones de pesos para iniciar el negocio. Supongamos que me puedo conseguir prestados 200, claro. 200, esos 200 millones de deuda, pues va a ser explícito que quien quiera que me los haya prestado me va a decir, oiga, me tiene que pagar 2% al mes, ¿vale? Y eso quiere decir que de mis propios recursos debo conseguir 400 millones de pesos, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿y eso quiere decir que esos 400 millones, a diferencia de la deuda, no tienen ningún costo? ¿Mm? Es una pregunta interesante. Me consigo prestado y eso cuesta. Y la plata que yo, pues yo tenía, esos 400 millones, los tenía en el banco o vendí una casa y pues los tengo ahí disponibles, ¿sí? Y lo que quiero ahora es, la oportunidad que tengo es invertirlas en la empresa. Entonces pregunta, esos 400 millones que saco de mi bolsillo o del bolsillo de los accionistas, ¿no tienen costo? Costo de oportunidad. Oportunidad. Muy bien. Claro, y de hecho aquí ya habíamos, miren que la clase pasada ya habíamos dado ese tip o esa pista a que pilas, porque, o sea, el hecho de que yo tenga 400 millones ahí, supongamos que ahorita están en el banco, ¿sí? Los tengo en el banco, pues porque todavía no había tenido la gran oportunidad de mi vida de invertirlo en un negocio como este. Y pues claro, están en el banco y a lo mejor, o de pronto están en un CDT. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Están en un CDT que paga, ¿cuánto habíamos dicho? Como CDT, CDT, así como ahorita creo que lo vamos a quitar, que paga lo mismo, nominal, mes, vencido, y digamos que eso es el 5%, y esto pues mensual sería del 0.42%. Claro, ojo porque, pues, esa es la tasa que me da el banco, ¿cierto? Pero en realidad el costo de ese patrimonio es muy alto, porque la respuesta es, bueno, ¿qué podría yo hacer con esos 400 millones de pesos? No, ¿qué estoy haciendo ahorita? Porque pues sí, ahorita están en el banco, pero pues no es mi objetivo que estén en el banco de por vida. Yo estoy esperando a tener una oportunidad de negocio. Entonces, los tenía ahí en el banco, pues porque es donde están mejor. El término que se utiliza ahí es como parqueados, ¿sí? Un dinero que está como parqueado, es como ahí, a la espera, está seguro, ¿sí? Temporalmente. Em, bueno, pero esa no es su finalidad. El destino que yo le tengo a esos 400 millones es una oportunidad de negocio, ¿vale? Entonces, pues no, el coste de oportunidad no es el CDT, ¿sí? No es el CDT, es cuál sería mi rentabilidad esperada como inversionista en esos 400 millones para un negocio similar, ¿sí? Con esa misma característica de riesgo. Porque claro, aquí pues no se puede comparar el CDT con este negocio, ¿no? Miren que este negocio, o sea, el CDT me va a pagar
a lo seguro, pues seguro un 99%, es el riesgo del banco, ¿me va a pagar cuánto? Me va a pagar 1.600.000 al mes. ¿Es mucho? ¿Es poquito? Pues no sé, pero es seguro. ¿M? Mientras que este negocio, pues digamos que tiene estos problemas, ¿no? Si vendo poquito, pierdo plata y pues perder plata, perder 9 millones, es mucho peor que ganarse 1.600.000, ¿sí? Claro, pero si las cosas van bien, también se puede ganar 4.300.000. ¿Listo? Entonces, ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, no se puede comparar. Entonces, como este negocio tiene riesgo, yo sí tengo una expectativa de retorno alta, o el accionista. Y entonces, ahí surge la pregunta de, bueno, ¿cómo así? Y entonces el costo de oportunidad simplemente es la expectativa de la persona, del dueño de la empresa. O sea, si el dueño de la empresa dice, no, yo me espero ganar el 50% al año, pues ya es el 50, o sea, es tan subjetivo. En realidad no, no es tan subjetivo. Realmente eso hay que aterrizarlo con, por ejemplo, en realidad, ¿cuál es el retorno esperado de un negocio de estas características? ¿Sí? Y eso de pronto tiene que ver con, oiga, ¿cuál es el retorno, el retorno del patrimonio? Ya ahorita hablamos del retorno del patrimonio de las otras empresas que se dedican a esto, ¿sí? Es más, si quiere, mire las más exitosas. ¿Cuál es? No, es el 20%. Bueno, pues quiere decir que un negocio de estas características, de un riesgo similar, pues tiene una rentabilidad esperada del 20%, ¿sí? Hay formas, y vamos a ver eso más centrados en el semestre, como una metodología un poco más robusta, de hecho más robusta, para determinar cuál es ese retorno. O sea, el capital, ¿qué tasa de retorno debería tener? Entonces, es básicamente eso. Entonces, por ahora vamos a trabajarlo como un supuesto. Entonces, por ahora vamos a trabajarlo como un supuesto y pongámoslo más bien, pongámoslo como en la misma fila. Un segundo acá. Esto era simplemente como el ejemplo del CGT. Tasa de interés, entonces lo que va a poner es costo deuda, ¿sí? Costo deuda, efectivo anual, y más bien aquí lo pongo efectivo mensual. Ya es para que quede un poquitico más ordenado. Pues este 2% en realidad va ubicado acá. Y aquí dice, y aquí lo va a poner, aquí le va a poner costo patrimonio. Es el costo que es un costo de oportunidad, ¿listo? Listo, un segundo. En la tasa de retorno se refiere a la TIR. No, ya claro, entonces, ¿cuál podría ser la diferencia con la TIR? Bueno, a ver, no. Digamos que la TIR está relacionada, ¿sí? Está relacionada. La TIR es la rentabilidad, ¿sí? La TIR es la rentabilidad ¿de qué? De un proyecto, ¿vale? Hablar de la TIR de una empresa eh, no es tan apropiado y ya les voy a hablar por qué. Eh, es más un tema como de forma, ¿sí? Es más de forma que de fondo. O sea, la TIR es la rentabilidad de un proyecto y una empresa, pues una empresa puede ser considerada un proyecto. Pues sí, la verdad sí puede ser considerado un proyecto, pero la empresa es un proyecto, digamos que continuo, ¿sí? O sea, la empresa va a generar flujos de caja entrantes y salientes indefinidamente. Y la TIR como tal, como metodología de cálculo de TIR que yo saco de un flujo de caja, pues digamos que no funciona para ese tipo de proyectos como puede ser una empresa que tiene un flujo de caja indefinido, impredecible. Entonces, digamos que lo voy a aclarar un poquito más adelante. Ya les digo cuál sería como la rentabilidad en un único periodo. Bueno, costo del patrimonio. Entonces vamos a decir que es del 17%. ¿Por qué el 17%? Bueno, pues hicimos un análisis
Y entonces yo le dije a varias personas, oigan, miren, yo tengo la plata, pero quiere ser accionista, quiere participar en este negocio. Y en promedio la gente decía, bueno, sí, pero ¿cuál es la rentabilidad esperada? Ojo, esa palabra es clave y ustedes la conocen muy bien. Valor esperado, ¿cierto? El valor esperado. El valor esperado no quiere decir el valor prometido, ¿no? Esperado, pues se espera que la probabilidad sea alta de obtener ese valor, pero no quiere decir que siempre se vaya a obtener ese valor, ¿no? Y llegamos como a un consenso de que es el 17%, esa es la rentabilidad que ofrecen ese tipo de compañías. Supongamos que consultamos con amigos nuestros que están metidos en ese sector y dicen, mire, yo he estado en compañías de esas y eso genera o debería generar una utilidad, un retorno del 17%. Entonces, ven acá, esto no es efectivo anual, esto es nominal, mes vencido. Y el costo del patrimonio, démoslo. Bueno, el costo del patrimonio expresarlo en nominal vez vencido es raro. Es raro, debería ser una tasa efectiva anual. Bueno, pues creemos como una tablita ahí de tasas efectiva anual y pongamos el 17%, ¿sí? La tasa, el costo de la deuda, ¿por qué la damos en nominal vez vencido? Bueno, porque esa es una notación usualmente más bancaria, ¿sí? Más comercial. Las tasas nominales son tasas como más comerciales. ¿Qué quiere decir? Que pues los productos financieros suelen estar expresados en esa tasa. ¿Por qué? Pues yo pensaría porque es muy fácil de convertir a la tasa efectiva. A un cliente yo no le puedo decir, mire, le ofrezco el 17% efectivo anual y para convertirla en mensual pues súmele 1, elévela a la 1/12 y pues el cliente se vuelve un 8, ¿no? Entonces, por eso es que la tasa nominal mes vencida es más comercial, ¿vale? O sea, más orientado como al producto del banco así normalito. Esta tasa, pues ya es una tasa más, digamos que más de análisis, más gerencial. Entonces, dijimos, no, 17% eh, efectivo anual. Listo. Voy a hacer aquí un ajuste pequeño por consistencia y voy a decir que la tasa nominal de la deuda es del 12, sí, 12%, 14%, ¿vale? Igual después podemos jugar con esa variable, o sea, ese es como un supuesto que podríamos llegar a alterar. Perfecto. Entonces, ustedes vieron matemáticas financieras, ¿no? ¿Cómo convierto la tasa efectiva anual a la tasa efectiva mensual? ¿Cuál es el efectivo mensual equivalente al 17% efectivo anual? Le cabe saber por un minutico a ver si se acuerda. La deuda, pongámoslo así como, ponle un color, puede ser este, y el patrimonio. La tasa efectiva, bueno, ok, muy bien, Cristian, muchas gracias.